Amigos, ¿qué enseña la doctrina social de la Iglesia? La palabra doctrina proviene del latín doctrina. Su significado es ciencia, sabiduría. Etimológicamente hablando, doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguno. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Son las enseñanzas de la Iglesia en relación a las cuestiones sociales. Lo que la Iglesia católica enseña sobre la necesidad de una mayor conciencia moral, que oriente el camino común y que el progreso esté orientado al verdadero bien de la humanidad, de hoy y de mañana. El magisterio de la Iglesia sobre la doctrina social se encuentra en documentos conciliares y las encíclicas, discursos y documentos elaborados por los papas y los dicasterios de la Santa Sede. Estas enseñanzas sobre la doctrina social de la Iglesia se encuentran de forma completa y sistemática en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado el 29 de junio del 2004 por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. La doctrina social de la Iglesia se presenta como un taller siempre abierto a las situaciones cambiantes del mundo, y sus enseñanzas se desarrollan mediante la reflexión, teniendo el Evangelio como fuente de renovación. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia? Las enseñanzas de la Iglesia sobre la doctrina social se hallan fundamentadas en la revelación bíblica y la tradición de la Iglesia, que mediante la fe acoge la palabra divina y la pone en práctica mediante la razón. El compendio de la doctrina social de la Iglesia contiene un extenso número de temas. Cada uno de los temas en el compendio está numerado para su lectura en forma completa. Y aquí, en forma breve, me referiré a algunos temas que se refieren a el hombre, la familia, el trabajo, la empresa, la propiedad privada y el Estado. El hombre. La dignidad del hombre es la base de toda doctrina social de la Iglesia. La fuente última de los derechos del hombre no es su propia voluntad, ni el Estado, ni los poderes públicos. La raíz de los derechos del hombre es su propia dignidad por ser hijo de Dios. El primer derecho del hombre es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural. Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus, hace una lista de los derechos del hombre. El derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y el de sus seres queridos. El derecho a fundar libremente una familia, a acoger y a educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. El derecho a la libertad religiosa, entendida como el derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. La familia. La familia es importante y central en la relación con la persona. En esa cuna de la vida y del amor, el hombre nace y crece. Una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía
contra toda tendencia de tipo individualista o colectivista, porque en ella la persona es siempre el centro de la atención en cuanto fin y nunca como medio. Ha de afirmarse la prioridad de la familia respecto a la sociedad y al Estado. Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia. La sociedad y el Estado en sus relaciones con la familia tienen la obligación de atenerse al principio de la subsidiariedad. Por este principio de la doctrina social de la Iglesia, las autoridades públicas no deben sustraer o impedir a las familias las tareas que son propias de ella. Las autoridades tienen el deber de auxiliar a la familia asegurándole las ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades. El trabajo. El trabajo humano tiene una doble dimensión, objetiva y subjetiva. En sentido objetivo, el trabajo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que se sirve el hombre para producir, para dominar la tierra, según las palabras del libro del Génesis. El trabajo en sentido objetivo varía incesantemente en sus modalidades, a consecuencia de los cambios tecnológicos, culturales, sociales y políticos. El trabajo en sentido subjetivo es el actuar del hombre en cuanto a ser dinámico, capaz de realizar diversas actividades que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su vocación personal. El trabajo en sentido subjetivo es de naturaleza estable porque no depende del tipo de actividad que realiza, sino solo y exclusivamente de su dignidad de ser personal. Esta distinción entre el trabajo en sentido objetivo y el trabajo en sentido subjetivo es decisiva para comprender el valor y la dignidad del trabajo. La subjetividad del trabajo le confiere su particular dignidad que impide considerarlo como una simple mercancía o un elemento impersonal de la organización productiva. El trabajo humano no solo procede de la persona, sino que está también esencialmente orientado hacia ella, porque la finalidad del trabajo es siempre el hombre. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado. La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades del trabajador, por lo que el sistema educativo no debe descuidar la formación humana y tecnológica necesarias para desempeñar con provecho las tareas requeridas. El trabajo, por su carácter subjetivo, personal, es superior a cualquier otro factor de producción. Este principio vale en particular con respecto al capital. Entre el capital y el trabajo deben existir complementariedad. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Siempre debe de considerarse la dignidad personal del trabajador, evitando su explotación en las nuevas formas de trabajar. Entre otras, el supertrabajo o trabajo carrera, que requiere la disponibilidad total del tiempo del empleado, que a veces roba espacio a las dimensiones humanas y familiares del trabajador. El trabajo excesivamente flexible, con horarios siempre cambiantes, que hace precaria y a veces imposible la vida familiar. La segmentación del trabajo, al trabajar para varios patrones, lo que evita la percepción unitaria del trabajo y que afecta la estabilidad de las relaciones familiares. La relación entre el trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos. La empresa.
La doctrina social de la Iglesia considera la libertad de la persona en el campo económico un valor fundamental y un derecho inalienable que hay que promover y tutelar. La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles. Bienes y servicios que la sociedad, mediante sus leyes, considera legítimos. El objetivo de la empresa se debe llevar a cabo en términos y con criterios económicos, pero sin descuidar los valores auténticos que permiten el desarrollo concreto de la persona y de la sociedad. La doctrina social reconoce la justa función del beneficio como primer indicador del buen funcionamiento de la empresa, pero no siempre el beneficio indica que la empresa está sirviendo adecuadamente a la sociedad. Es indispensable que la legítima búsqueda del beneficio se armonice con la dignidad de las personas que a título diverso trabajan para la misma. La propiedad privada. La propiedad privada asegura a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y debe ser considerada como una ampliación de la libertad humana, al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad. La doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual, de manera que todos se conviertan, al menos en cierta forma, en propietarios, y excluye el recurso a formas de posesión indivisa para todos. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. Exhorta a reconocer la función social de cualquier forma de propiedad privada. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios derechos, sino que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y familiares, también el bien común. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva. El Estado. El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, por lo que es verdad para el hombre, lo es también para los pueblos. El derecho internacional se basa sobre el principio del respeto de los estados al derecho de la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en la búsqueda del bien común. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a la comunidad y a cada uno de sus miembros el logro más fácil y pleno de su propia perfección. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo también en vistas al futuro. Todos tienen el derecho de gozar de las condiciones de vida social que resulten de la búsqueda del bien común. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de la autoridad política. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. El bien común de la sociedad no debe ser un simple bienestar socioeconómico carente de una finalidad trascendente. Tiene valor solo en relación al logro de los fines últimos de la persona, de toda la humanidad y de toda la creación. Y Dios es el fin último de sus criaturas. Amigos, los invito a ver mi video anterior, La doctrina social de la Iglesia. Les pondré el enlace en la descripción de este video. Si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto, les deseo paz y bien.